Nos encontramos ya en el interior de la fábrica. Esto es una fábrica de velas. Es curioso señalar el impacto que todavía tiene el tema religioso en México. Esta es la muestra fehaciente de ello en cuanto a que el mercado de la veladora en México, y hablamos solamente de la religiosa, estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares de ventas al año. Nosotros en el grupo estamos vendiendo ahora alrededor de 75 millones de euros al año en esto, lo cual te da una visión de la religiosidad que todavía hay en el país. Desde las clases sociales más altas hasta las más bajas lo consumen y tiene la vela 24 horas al día, 365 días al año. ¿Pero qué hacen con las velas? ¿Se las ponen a los santos o qué hacen? Se las ponen, es muy curioso porque cada vela que nosotros mandamos trae una imagen diferente. Entonces hay una gente que le tiene la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es el número 1 en ventas. Hay gente que le tiene devoción a Juan Pablo II, es el número 2. Pero tienes cosas como tan extrañas como que en Estados Unidos lo que más se vende ahora, o una de las más vendidas, es el tema de la Santa Muerte. Una vela dedicada a una nueva línea de la religión, que se dicen sí católicos, pero que adoran al que ellos dicen que es el único Dios del que nunca te vas a evitar, que es la muerte. En México el mercado laboral es complicado entenderlo. Que el primer año que trabajas en una empresa, tú tienes 6 días de vacaciones. Solo 6 días. En todo el año, ¿no? Después, el segundo año, pasas a 8 días. El tercer año, 10 días. El cuarto, 12 días. Para tener un mes de vacaciones que tenemos en España, ¿cuánto tiempo tengo que estar en la empresa? 20 y tantos años. 20 y tantos años para Sí. poder descansar un mes de vacaciones al año. Exactamente, sí. Y operarios, mano de obra de este tipo, ¿cuánto pueden estar cobrando al mes? Al cambio en euros, más o menos. Y estabas hablando de alrededor de unos 1.000 pesos semanales. 300 euros al mes de salario. Más o menos.